Hola, soy Agustín Hidalgo, soy instructor de la escuela Airtrike. Estamos aquí en el aeródromo de Marugán. Y bueno, pues aquí enseñamos a volar en este tipo de aparatos, los trikes o ULM pendular. El ULM pendular es la forma de vuelo, una de las formas de vuelo más sencillas que hay de volar a motor. Consiste básicamente pues, en un ala delta del cual pues, cuelga un pequeño carrito en el cual llevamos el motor y va el piloto y el pasajero en su caso. El ULM pendular es un aparato volador muy sencillo y os voy a explicar junto con mi compañero Ramón cada una de las partes del mismo. Os voy a contar las partes del trike. Si lo veis es bien sencillo, solo tiene un ala, un carro y un motor. Debe partir de que alguien un día se volvió vago y en lugar de correr a la delta abajo, o sea, ladera abajo con una ala delta, decidió despegar desde el suelo para andar con el coche arriba y abajo y hacerlo más fácil. Lo evidente y obvio es el ala. El ala pivota libremente sobre el carrito. De hecho, está cogido con un solo tornillo, sumamente resistente, no se rompe nunca. Por eso, por ser un ala grande, fiable y noble, la usamos para escuela en trike. Debajo de este tenemos el carro, que es lo más sencillo que puede ser. Una estructura de metal, cómoda, resistente, firme, a la cual está anclada, encastrado, un motor. Lo curioso es que volamos siempre como si no hiciera falta el motor. Siempre volamos en emergencia, por así decirlo, previendo por dónde podemos aterrizar en caso de necesidad. Pero para cuando sí queremos subir y no ir a pedales, tenemos un motor de 50 caballos, 500 centímetros cúbicos, muy fiable, muy cómodo y muy seguro. Una cosa interesante, muy interesante, que a mí personalmente me gusta mucho del trike, es que el motor está detrás, o sea que no nos estorba para nada. Lo tenemos a la espalda y por la espalda no vemos, por delante solamente vemos mundo. Vista la suspensión principal, os muestro la rueda de morro, o la parte de morro. Quien no haya tenido un triciclo de pequeños que no ha tenido infancia, y esto es sumamente similar. Se maneja igual que una bicicleta. Gira y nos da ángulo para movernos en tierra cuando estamos carreteando, o bien para aterrizar, para guiar el avión una vez que estamos en tierra. Acelerador y freno, igual que en el coche. Pie derecho acelerador, pie izquierdo freno. Si alguna vez habéis visto volar una ala delta, es sumamente sencillo. Una vez estamos en vuelo, el ala queda neutra, queda cargada por el viento, queda a esta altura, más o menos. Para manejar, lo único que hacemos es, con suavidad y con progresividad, moverla. Para subir, empujamos un poquito, el ala coge más ángulo con respecto al carro y tiende a ascender. Para descender, dejamos que baje un poquito, lo mismo, el ala coge menos ángulo y cae. Y para girar, inclinamos al lado que nos interesa. A continuación, del resto del ala, os va a hablar un poquito mejor mi compañero Agustín, que sabe espiezarlas punto a punto y tornillo a tornillo. El ala delta pues básicamente se compone, son 4 tubos principales. Tenemos la quilla, que es este tubo longitudinal, tenemos la transversal y a su vez tenemos el tubo de borde de ataque. Todo ello está rigidizado mediante unos cables y lo que hace que el ala pues mantenga una estructura rígida, ¿no? Como vemos, para conseguir la forma de ala tenemos 2 telas, tenemos el extra 2, esta tela que es el extra 2, y la parte inferior, el intra 2, lo cual conseguimos mantener un perfil, es el perfil alar, ¿no? Esto conseguimos darle su forma perfecta mediante los sables. Tenemos todos estos sables que nos permiten que la vela mantenga en todas las condiciones de vuelo el perfil alar idóneo, ¿no? Bueno, esta es mi lección para Flap TV. Hasta otro día.